Bienvenidos a nuestro canal, amigos y amantes de la música regional mexicana. Hoy nos adentramos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo: la inesperada controversia que rodea al aclamado cantante Gerardo Ortiz. A sus 35 años, una figura consagrada y referente del género Ortiz se encuentra en el ojo del huracán involucrado en una investigación policial que ha generado un debate nacional sobre la libertad de expresión, los límites del arte y la presunción de inocencia. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este caso, recordemos brevemente la trayectoria de este artista que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del continente. Gerardo Ortiz, nacido en Pasadena, California, pero con profundas raíces en Sinaloa, México, irrumpió en la escena musical a una edad temprana. Desde niño demostró un talento innato para la música, aprendiendo a tocar el acordeón y componiendo sus propias canciones. Su ascenso fue meteórico. Álbumes como Ni hoy ni mañana, Morir y existir y Archivos de mi vida lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en uno de los exponentes más importantes del movimiento alterado y posteriormente consolidándolo como un artista versátil, capaz de interpretar desde corridos hasta baladas con una voz inconfundible y un estilo propio. Sus letras, a menudo crudas y realistas, reflejan la vida en las calles, el amor, el desamor y las complejidades de la sociedad actual. Ortiz ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo premios Billboard de la música mexicana y nominaciones a los premios Grammy Latino. Su impacto en la música regional mexicana es innegable. Ahora la sombra de la controversia se cierne sobre él. Las acusaciones y detalles de la investigación permanecen bajo un velo de incertidumbre. Pero lo que sí es evidente es el impacto que este caso está teniendo en su carrera y en la percepción pública. Antes de entrar de lleno a defender a Gerardo Ortiz, es crucial reconocer que su carrera no ha estado exenta de controversias. En el pasado, Ortiz se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con la temática de sus videos musicales. Uno de los casos más sonados fue el video de la canción Fuiste Mía, lanzado en 2016. El video, que mostraba escenas de violencia contra la mujer, generó una ola de indignación y críticas por parte de organizaciones feministas y defensores de los derechos humanos. La controversia fue tal que las autoridades mexicanas iniciaron una investigación por la posible comisión de delitos relacionados con la apología del delito y la trata de personas. El video fue retirado de las plataformas digitales y Ortiz tuvo que enfrentar las consecuencias legales y sociales de sus actos. Otro incidente que generó controversia fue la canción Cara a la Muerte, cuyo contenido fue considerado por algunos como una apología del crimen y la violencia. Aunque Ortiz defendió su derecho a la libertad de expresión artística, la canción fue objeto de críticas y debates sobre los límites de la música y su responsabilidad social. Estos antecedentes son importantes para comprender el contexto en el que se desarrolla el actual escándalo legal. Es innegable que Ortiz ha tenido un historial de controversias relacionadas con la temática de su obra, lo que ha generado críticas y ha puesto en tela de juicio su responsabilidad como artista y figura pública. Sin embargo, es fundamental recordar que toda persona, incluyendo a Gerardo Ortiz, tiene derecho a la presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre lo contrario ante un tribunal, Ortiz debe ser considerado inocente de los cargos que se le imputan. Es precisamente en este punto donde queremos centrar nuestra defensa. Si bien reconocemos las controversias pasadas, creemos firmemente que es necesario analizar este nuevo caso con objetividad y sin prejuicios. No podemos condenar a Ortiz basándonos en su historial, sino que debemos esperar a que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y presenten pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad. Además, es importante recordar el papel de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Si bien es cierto que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites, es fundamental proteger el derecho de los artistas a expresar sus ideas y emociones a través de su obra, incluso si estas ideas resultan incómodas o controversiales para algunos.
La censura y la restricción de la libertad artística pueden tener consecuencias negativas para la creatividad y la innovación cultural. En este sentido, es necesario analizar si las acusaciones contra Ortiz están relacionadas con el contenido de su obra o con acciones que realmente constituyen un delito. Si se trata de una cuestión de expresión artística, es fundamental defender su derecho a crear y difundir su obra, siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. No podemos permitir que se criminalice la expresión artística basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales. Por otro lado, es fundamental garantizar que Ortiz tenga un juicio justo y que se respeten sus derechos procesales. Esto implica que tenga acceso a una defensa legal adecuada, que se le presenten las pruebas en su contra y que tenga la oportunidad de defenderse y presentar sus propios argumentos. No podemos permitir que se le juzgue de manera sumaria o que se le condene sin pruebas contundentes. Es crucial que se preserve la presunción de inocencia y que se le trate con respeto y dignidad durante todo el proceso legal. Además, es importante considerar el impacto que este caso está teniendo en la vida personal y profesional de Ortiz. La presión mediática y la incertidumbre legal pueden generar un gran estrés y ansiedad en el artista y en su familia. Es fundamental que se le brinde apoyo psicológico y emocional para que pueda afrontar esta difícil situación. También es importante recordar que Ortiz es un ser humano con sentimientos y emociones, y que merece ser tratado con compasión y empatía independientemente de las acusaciones que se le imputan. En resumen, si bien reconocemos las controversias pasadas de Gerardo Ortiz, creemos firmemente que es necesario analizar este nuevo caso con objetividad, defender su derecho a la presunción de inocencia, proteger su libertad de expresión artística y garantizar que tenga un juicio justo. No podemos condenarlo basándonos en prejuicios o en su historial, sino que debemos esperar a que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y presenten pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad. Asimismo, es fundamental brindarle apoyo psicológico y emocional para que pueda afrontar esta difícil situación. Creemos que Gerardo Ortiz merece una oportunidad para defenderse y demostrar su inocencia. Esperamos que la justicia prevalezca y que se aclare la verdad en este caso. Y a ustedes, amigos, les invitamos a reflexionar sobre este tema y a formar su propia opinión basándose en la información disponible y en el respeto a los derechos de todas las personas involucradas. No se dejen llevar por los prejuicios, ni por la información sensacionalista, sino que busquen la verdad y la objetividad. La justicia y la libertad de expresión son valores fundamentales que debemos proteger y defender. Gracias por acompañarnos en este análisis. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo información y análisis sobre los temas más relevantes del mundo de la música regional mexicana. Hasta la próxima. Ahora profundicemos un poco más en los argumentos que respaldan nuestra defensa de Gerardo Ortiz, enfocándonos en los aspectos legales y constitucionales que están en juego. En primer lugar, es fundamental recordar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este principio constitucional garantiza el derecho a la presunción de inocencia y establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. En el caso de Gerardo Ortiz, es fundamental que se respeten estas garantías constitucionales y que se le brinde la oportunidad de defenderse y presentar sus pruebas ante un juez. No podemos permitir que se le juzgue de manera sumaria o que se le condene sin pruebas contundentes. La presunción de inocencia es un pilar fundamental del sistema de justicia y debe ser respetada en todos los casos. Además, es importante analizar si las acusaciones contra Ortiz están relacionadas con el contenido de su obra o con acciones que realmente constituyen un delito.
En México, el artículo 6 de la Constitución Política garantiza la libertad de expresión y establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Este principio constitucional protege el derecho de los artistas a expresar sus ideas y emociones a través de su obra, siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. En el caso de Ortiz, es necesario determinar si el contenido de sus canciones o videos musicales realmente constituye una incitación a la violencia o una violación de la ley. Si se trata de una cuestión de expresión artística, es fundamental defender su derecho a crear y difundir su obra siempre y cuando no se rebasen los límites establecidos por la Constitución. No podemos permitir que se criminalice la expresión artística basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales. Por otro lado, es importante recordar que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. La Constitución establece que la manifestación de las ideas no puede atacar la moral, los derechos de tercero, provocar algún delito o perturbar el orden público. En el caso de Ortiz, es necesario analizar si su obra ha rebasado estos límites y si realmente ha causado un daño a terceros o ha perturbado el orden público. Si se determina que su obra ha violado estos límites, es necesario que se le sancione de acuerdo con la ley. Sin embargo, es importante que la sanción sea proporcional a la gravedad de la falta y que se respeten sus derechos procesales. No podemos permitir que se le imponga una sanción excesiva o que se le prive de su libertad sin un juicio justo. Además, es importante considerar el impacto que este caso está teniendo en la industria musical y en la libertad de expresión artística en México. Si se condena a Ortiz basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales, se podría crear un precedente peligroso que limite la creatividad y la innovación cultural. Los artistas podrían verse obligados a autocensurarse para evitar ser objeto de críticas o de acciones legales. Esto podría tener un impacto negativo en la diversidad cultural y en la libertad de expresión artística en México. Por lo tanto, es fundamental que se analice este caso con objetividad y que se proteja la libertad de expresión artística siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. No podemos permitir que se criminalice la expresión artística basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales. En resumen, nuestra defensa de Gerardo Ortiz se basa en los principios constitucionales de la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Creemos que es fundamental que se respeten estas garantías constitucionales y que se le brinde la oportunidad de defenderse y presentar sus pruebas ante un juez. Asimismo, creemos que es importante proteger la libertad de expresión artística siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. Esperamos que la justicia prevalezca y que se aclare la verdad en este caso. Invitamos a todos a reflexionar sobre este tema y a formar su propia opinión basándose en la información disponible y en el respeto a los derechos de todas las personas involucradas. La justicia y la libertad de expresión son valores fundamentales que debemos proteger y defender. Ahora abordemos un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto en este tipo de controversias, el contexto sociocultural en el que se desarrolla la obra de Gerardo Ortiz. La música regional mexicana, y en particular, el género del corrido, ha sido tradicionalmente un vehículo para narrar historias de la vida real, a menudo reflejando las duras realidades de la vida, en las calles, el narcotráfico y la violencia. Estas canciones, aunque a veces controvertidas, forman parte del patrimonio cultural de México y reflejan las complejidades de su sociedad. Es importante entender que la obra de Ortiz se inscribe dentro de esta tradición. Sus canciones, aunque a veces crudas y explícitas, no son necesariamente una apología del delito, sino más bien un reflejo de la realidad que muchos mexicanos viven a diario. Al criminalizar su obra, se corre el riesgo de censurar una expresión cultural legítima y de silenciar las voces de aquellos que se sienten identificados con sus letras. Por supuesto, esto no significa que la obra de Ortiz esté exenta de críticas.
Es legítimo debatir sobre la pertinencia de ciertos temas y sobre la responsabilidad social de los artistas. Sin embargo, es importante hacerlo con un enfoque crítico y constructivo, evitando la censura y el prejuicio. Es necesario fomentar un diálogo abierto y honesto sobre el papel de la música en la sociedad y sobre los límites de la libertad de expresión artística. Además, es importante considerar el impacto que la censura puede tener en la creatividad y la innovación cultural. Al limitar la libertad de los artistas para expresar sus ideas y emociones, se corre el riesgo de sofocar la creatividad y de impedir el surgimiento de nuevas formas de expresión. La diversidad cultural es un valor fundamental que debemos proteger y fomentar. Al censurar la obra de Ortiz, se corre el riesgo de empobrecer el panorama cultural mexicano y de silenciar las voces de aquellos que se sienten identificados con su música. Por lo tanto, es fundamental que se analice este caso con objetividad y que se proteja la libertad de expresión artística siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. No podemos permitir que se criminalice la expresión artística basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales. En resumen, nuestra defensa de Gerardo Ortiz se basa en el reconocimiento del contexto sociocultural en el que se desarrolla su obra y en la necesidad de proteger la libertad de expresión artística. Creemos que es fundamental fomentar un diálogo abierto y honesto sobre el papel de la música en la sociedad y sobre los límites de la libertad de expresión artística. Asimismo, creemos que es importante proteger la diversidad cultural y evitar la censura siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. Esperamos que la justicia prevalezca y que se aclare la verdad en este caso. Invitamos a todos a reflexionar sobre este tema y a formar su propia opinión, basándose en la información disponible y en el respeto a los derechos de todas las personas involucradas. La justicia y la libertad de expresión son valores fundamentales que debemos proteger y defender. Para concluir, quiero enfatizar que nuestra intención no es justificar ninguna acción ilegal o apología del delito. Nuestro objetivo es defender el derecho a la presunción de inocencia, la libertad de expresión artística y el derecho a un juicio justo. Creemos que Gerardo Ortiz merece una oportunidad para defenderse y demostrar su inocencia. Esperamos que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y objetiva, y que se aclare la verdad en este caso. Asimismo, esperamos que se proteja la libertad de expresión artística y que se evite la censura. La música es una forma de expresión cultural que puede reflejar la realidad, provocar emociones y generar debate. No podemos permitir que se criminalice la expresión artística basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales. Es necesario fomentar un diálogo abierto y honesto sobre el papel de la música en la sociedad y sobre los límites de la libertad de expresión artística. Finalmente, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en este análisis. Espero que este video haya sido informativo y útil para comprender la controversia que rodea a Gerardo Ortiz. Los invito a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo información y análisis sobre los temas más relevantes del mundo de la música regional mexicana. ¡Hasta la próxima! Pero la defensa de Gerardo Ortiz no termina aquí. Es fundamental abordar las posibles motivaciones detrás de las acusaciones y la investigación en su contra. Podría haber intereses ocultos, rivalidades profesionales o incluso motivaciones políticas detrás de este caso. Es importante no descartar ninguna posibilidad y analizar todas las aristas de la situación. En un mundo donde la fama y el poder a menudo generan envidia y resentimiento, es posible que alguien esté intentando dañar la reputación y la carrera de Ortiz. Es fundamental que las autoridades investiguen a fondo todas las posibles motivaciones y que no se dejen influenciar por presiones externas. Además, es importante considerar el papel de los medios de comunicación en este caso. La prensa sensacionalista a menudo se aprovecha de este tipo de controversias para generar noticias impactantes y aumentar su audiencia. Es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y objetividad, y que no difundan información falsa o parcializada.
La difamación y la calumnia pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación y la carrera de una persona. Por lo tanto, es fundamental que se proteja el derecho al honor y a la existencia de Ortiz. En resumen, nuestra defensa de Gerardo Ortiz se basa en la necesidad de analizar todas las aristas de la situación, incluyendo las posibles motivaciones detrás de las acusaciones y el papel de los medios de comunicación. Creemos que es fundamental que las autoridades investiguen a fondo todas las posibles motivaciones y que no se dejen influenciar por presiones externas. Asimismo, creemos que es importante que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y objetividad y que no difundan información falsa o parcializada. Esperamos que la justicia prevalezca y que se aclare la verdad en este caso. Invitamos a todos a reflexionar sobre este tema y a formar su propia opinión, basándose en la información disponible y en el respeto a los derechos de todas las personas involucradas. La justicia, la libertad de expresión y el derecho al honor son valores fundamentales que debemos proteger y defender. Y para complementar aún más nuestra defensa, es crucial analizar el impacto que este caso está teniendo en la industria musical y en la libertad de expresión artística en México. Si se condena a Ortiz, basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales, se podría crear un precedente peligroso que limite la creatividad y la innovación cultural. Los artistas podrían verse obligados a autocensurarse para evitar ser objeto de críticas o de acciones legales. Esto podría tener un impacto negativo en la diversidad cultural y en la libertad de expresión artística en México. Por lo tanto, es fundamental que se analice este caso con objetividad y que se proteja la libertad de expresión artística siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. No podemos permitir que se criminalice la expresión artística basándose en interpretaciones subjetivas o en prejuicios morales. En resumen, nuestra defensa de Gerardo Ortiz se basa en la necesidad de proteger la libertad de expresión artística y de evitar la censura. Creemos que es fundamental que se fomente un diálogo abierto y honesto sobre el papel de la música en la sociedad y sobre los límites de la libertad de expresión artística. Asimismo, creemos que es importante proteger la diversidad cultural y evitar la censura siempre y cuando no se incite directamente a la violencia o se viole la ley. Esperamos que la justicia prevalezca y que se aclare la verdad en este caso. Invitamos a todos a reflexionar sobre este tema y a formar su propia opinión basándose en la información disponible y en el respeto a los derechos de todas las personas involucradas. La justicia y la libertad de expresión son valores fundamentales que debemos proteger y defender. La defensa de Gerardo Ortiz es una defensa de la libertad artística y de la presunción de inocencia. Creemos que es fundamental que se respeten estos derechos y que se evite la censura y la criminalización de la expresión artística. Esperamos que este video haya sido útil para comprender la controversia que rodea a Gerardo Ortiz y para formar su propia opinión sobre este tema. Gracias por su atención.